Los secretos que el rey de España guarda bajo 7 llaves. Felipe VI, al descubierto. Felipe VI es un rey que vive a la sombra de su reina. Se trata de un hombre que siempre ha pasado desapercibido por el bien de la monarquía. Lo vemos en actos oficiales cumpliendo con su deber, pero poco sabemos de su vida. Hay cosas que no han cambiado, aunque desde que está con Leticia hemos apreciado algunos cambios físicos, en la intimidad sigue siendo el mismo. Seguidor del Atlético de Madrid. Felipe VI es un amante de los deportes. Lo vimos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 compitiendo en vela. Quedó en un merecido 6º puesto y sigue siendo fiel a este deporte siempre que dispone de tiempo. Aunque su verdadera pasión es el fútbol y es un seguidor reconocido del Atlético de Madrid. El rey Juan Carlos I lo era del Real Madrid, al igual que sus nietas. Felipe, en cambio, siempre se ha manifestado a favor de este equipo. Los fines de semana de fútbol hace lo que el resto de padres de familia, se sienta en su sofá al ver los partidos. Si dispone de tiempo, lo podemos ver en un rincón del palco, amante del colacao y los kebabs. La comida es algo que en casa de los reyes controla Leticia. Felipe tiene que acatar las órdenes de vivir en una casa en la cual se consumen elementos ecológicos, sin grasas y sin nada de sabor. De vez en cuando tiene que escapar un poco de esta realidad e ir en busca de comida rápida. Lo podemos ver comiendo kebabs o llevando un poco de pasta. Le gustan los bocadillos de jamón serrano y la tortilla de patatas. En alguna ocasión salir con su esposa significa ir de tapas o a restaurantes en los que se permite un extra. Su madre, la reina Sofía, ya era vegetariana, con lo cual ya tiene experiencia en saltarse la dieta. El colacao es su vicio. A los 18 le regalaron un Seat Ibiza. Juan Carlos I era un amante de los coches de lujo. Recientemente hemos podido ver subastados gran parte de su colección de coches. Miles y miles de euros se fueron en este pequeño capricho. A pesar de disponer de tantos coches de lujo, regaló a su hijo un vehículo cuando cumplió los 18 años. Felipe VI aprendió a conducir con un Seat Ibiza que le regalaron los reyes al cumplir los 18 años. Tiene recuerdos todavía de aquel coche que le enseñó los placeres de la conducción. Un modelo que muchos del resto de sus súbditos hemos tenido. Su versión era la de Rally, un poco menos convencional, pero con el mismo estilo. Happy Birthday de Almodóvar. Felipe VI y su esposa Leticia son grandes amantes del cine. Una vez al mes suelen acudir a un cine de la capital para ver una película. Es una afición que comparte el matrimonio y les permite desconectar de la tensión de la semana. Una manera de evadirse de la realidad y disfrutar de este arte. Les gustan las películas en versión original y las mudas. Entre sus directores favoritos son fans de Pedro Almodóvar. El manchego cantó al rey cumpleaños feliz en inglés durante su 45 cumpleaños. Es una imagen que el rey recuerda perfectamente y que ha pasado a la historia como una anécdota más. Felipe VI emprende un reinado difícil. No solo ha hecho frente a las acusaciones penales de su hermana, sino que ahora su familia se desmorona, y con ella la estabilidad que prometían. Si analizamos las idas y venidas de los Borbones en este país, descubriremos los secretos de una monarquía que tiene sus debilidades y fortalezas. Felipe VI se levantó como príncipe hace ahora 40 años, 1 de noviembre de 1977, en el santuario de Covadonga. De un noviembre gris y frío, un niño se convirtió en príncipe de Asturias. El mundo miraba a ese joven rubio que junto a sus hermanas, parecían una familia de anuncio. La solemnidad del acto emocionó a una Sofía que ardía en deseos de tener un heredero legítimo. Faltarían días para que aquel niño cumpliera 10 años, y para aquel entonces le parecía difícil entender qué pasaba a su alrededor.
Felipe no era consciente de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Nada volvería a ser como antes. Ese día le hizo ser quien sería. La niñez había quedado atrás. Acto muy esperado. Siguiendo el protocolo de seguridad de la instaurada por ley nueva Casa Real. Después de 140 años, sin ningún monarca legítimo, España volvería a ser una monarquía. Tantas novedades habían llegado de repente que se hacía difícil entender cada una de ellas. La monarquía daría una nueva cara a un país antiguo. Felipe y su madre viajaban juntos, en un avión contratado para tal efecto. El rey y las infantas en otro. No se podía comprometer la seguridad de la Casa Real. Si había cualquier incidente siempre tendrían un heredero al que admirar. Los escoltas habían llegado para quedarse y pasar a formar parte de su vida. Días de gloria. La reina Sofía había intentado preparar al príncipe de la mejor forma posible. La comitiva oficial empezó a recibir a todos los miembros que se habían desplazado para asistir a tal acto. Era algo totalmente desconocido y lleno de misterio. La cueva de Santina recibió a Felipe con cantos de la escolanía. La misa era presidida por el arzobispo Díaz Mechan, un atril y 4 sillas que ocuparía el rey y las infantas. El escenario estaba preparado para el protagonista del acto que recibiría el título que lo convertiría en rey. No había lugar a dudas. Tenía que ser Felipe el rey legítimo, más allá del poder de la corona. El orgullo de Asturias. El presidente de la Diputación de Asturias mostró con orgullo su satisfacción de dar nombre a este nuevo título que se alzaba. Era una institución que serviría para unir al pueblo español en una sola misión, una forma de que la fractura que había durado tantos años acabará y se dará por terminará. Ahora, más que nunca, esa unión y esa forma de superar las diferencias que se hacía evidente en este acto es más necesario que nunca. La corona entonces servía de mediadora y ahora actúa como elemento desintegrador. A favor o en contra, parece que en tiempos de crisis no son tan necesarios. Renuncia de su abuelo. Juan de Borbón era uno de los miembros que asistía en acto con el corazón dividido. Por un lado, contento de ver cómo la línea sucesoria de su estirpe continuaría, pero por el otro, sin él a la cabeza. Una de las condiciones del anterior jefe de gobierno era tener a una monarquía joven y dinámica. Para Juan de Borbón llegó tarde el decreto y tuvo que hacer lo necesario para que la corona se quedara en su familia. Renunció en un acto íntimo en la zarzuela a sus derechos monárquicos. La corona pasaría de largo y caería directamente en su hijo, un Juan Carlos, que tuvo la suerte de cara un niño más. Después de tan solemne acto, el príncipe de Asturias continuó con su vida normal. Por su primer cumpleaños como realeza, recibió de manos del Consejo de Ministros una serie de títulos más: príncipe de Gerona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer. Lo celebró por todo lo alto, haciendo lo que más le gustaba y le gusta, pasando unas vacaciones en la nieve. La televisión se enorgullecía de enseñar esas imágenes de optimismo y de dinamismo. Su corona sería la clave que salvaría al país. La transición no sería tan mala como pensaban. Con un poco de alegría. Asturias, patria querida. Con su himno muy presente, Felipe creció con la marca de Asturias en su mente. Desde aquel primer Asturias, patria querida de hace 40 años, hasta ahora. Con esa cruz de la victoria en el pecho podía sentirse protegido y en paz. Todos querían que fuera su rey y por eso estaban homenajeándole. Ahora, los tiempos han cambiado. En Asturias encontró a su princesa ideal, la que reinará a su lado. Su hija ya no será la esperada heredera, será alguien que ha nacido con una misión en concreto. Con cada vez menos títulos y con la necesidad que se cambie la constitución para que pueda reinar. El rubio más largo. Felipe VI tiene una serie de apodos entre sus amigos. No sabemos si cuando lo conoció Leticia tenía en su teléfono guardado su sobrenombre.
es una manera de disimular o de mantenerse en el anonimato. En algunos restaurantes reservan mesa con este nombre que resulta un tanto singular. El rubio más largo es como le llamaban sus compañeros de clase. No nos extraña con su 1,97 de estatura, es un rubio muy alto. También deja las siglas Su Alteza Real para sus conocidos en plan broma. Su Alteza Real no quiere que le traten de forma especial, entre sus amigos es simplemente uno más. Le gusta la caza, una de las aficiones que la familia real siempre ha mantenido es la caza, al igual que su padre que protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de la corona española en una salida de caza. Felipe sigue con las mismas. En su boda con Leticia uno de los invitados le regaló una escopeta nueva. La Casa Real ha emitido comunicados en los que se informa de que el rey está de caza con su esposa. Leticia no hace como Sofía, que odiaba profundamente esta afición, ella acompaña a su marido. En ciertas ocasiones también viene Elena, la hermana del rey, aprendió también de su padre. En su casa se habla inglés. La lengua materna de Felipe es el inglés. Su madre siempre le hablaba en este idioma y él lo aprendió desde pequeño. Ha intentado hacer lo mismo con sus hijas, así que en la zarzuela se habla este idioma siempre. Es una manera de conseguir que sus hijas estén preparadas para recorrer el mundo. Entre las tareas de los reyes está el representar a su pueblo en actos oficiales. Unos reyes o herederos que no sepan comunicarse están totalmente al margen de la realidad. Sofía lo sabía, y así se lo transmitió a sus hijos, a diferencia de su marido Juan Carlos, que solo hablaba inglés en la intimidad. Como realeza, recibió de manos del Consejo de Ministros una serie de títulos más: Príncipe de Gerona, Príncipe de Viana, Duque de Montblanc, Conde de Cervera y Señor de Balaguer. Lo celebró por todo lo alto, haciendo lo que más le gustaba y le gusta, pasando unas vacaciones en la nieve. La televisión se enorgullecía de enseñar esas imágenes de optimismo y de dinamismo. Su corona sería la clave que salvaría al país. La transición no sería tan mala como pensaban. Con un poco de alegría. Asturias, patria querida. Con su himno muy presente, Felipe creció con la marca de Asturias en su mente. Desde aquel primer Asturias, patria querida de hace 40 años, hasta ahora. Con esa cruz de la victoria en el pecho podía sentirse protegido y en paz. Todos querían que fuera su rey y por eso estaban homenajeándole. Ahora, los tiempos han cambiado. En Asturias encontró a su princesa ideal, la que reinará a su lado. Su hija ya no será la esperada heredera, será alguien que ha nacido con una misión en concreto. Con cada vez menos títulos y con la necesidad que se cambie la constitución para que pueda reinar. El rubio más largo. Felipe VI tiene una serie de apodos entre sus amigos. No sabemos si cuando lo conoció Leticia tenía en su teléfono guardado su sobrenombre. Es una manera de disimular o de mantenerse en el anonimato. En algunos restaurantes reservan mesa con este nombre que resulta un tanto singular. El rubio más largo es como le llamaban sus compañeros de clase. No nos extraña con su 1,97 de estatura, es un rubio muy alto. También deja las siglas Su Alteza Real para sus conocidos en plan broma. Su Alteza Real no quiere que le traten de forma especial, entre sus etapas o a restaurantes en los que se permite un extra. Su madre, la reina Sofía, ya era vegetariana, con lo cual ya tiene experiencia en saltarse la dieta. El colacao es su vicio. A los 18 le regalaron un Seat Ibiza. Juan Carlos I era un amante de los coches de lujo. Recientemente hemos podido ver subastados gran parte de su colección de coches. Miles y miles de euros se fueron en este pequeño capricho. A pesar de disponer de tantos coches de lujo, regaló a su hijo un vehículo cuando cumplió los 18 años.
Felipe VI aprendió a conducir con un Seat Ibiza que le regalaron los reyes al cumplir los 18 años. Tiene recuerdos todavía de aquel coche que le enseñó los placeres de la conducción. Un modelo que muchos del resto de sus súbditos hemos tenido. Su versión era la de Rally, un poco menos convencional, pero con el mismo estilo. Happy Birthday de Almodóvar. Felipe VI y su esposa Leticia son grandes amantes del cine. Una vez al mes suelen acudir a un cine de la capital para ver una película. Es una afición que comparte el matrimonio y les permite desconectar de la tensión de la semana. Una manera de evadirse de la realidad y disfrutar de este arte. Les gustan las películas en versión original y las mudas. Entre sus directores favoritos son fans de Pedro Almodóvar. El manchego cantó al rey cumpleaños feliz en inglés durante su 45 cumpleaños. Es una imagen que el rey recuerda perfectamente y que ha pasado a la historia como una anécdota más. Felipe VI emprende un reinado difícil. No solo ha hecho frente a las acusaciones penales de su hermana, sino que ahora su familia se desmorona, y con ella la estabilidad que prometían. Si analizamos las idas y venidas. Los secretos que el rey de España guarda bajo 7 llaves. Felipe VI, al descubierto. Felipe VI es un rey que vive a la sombra de su reina. Se trata de un hombre que siempre ha pasado desapercibido por el bien de la monarquía. Lo vemos en actos oficiales cumpliendo con su deber, pero poco sabemos de su vida. Hay cosas que no han cambiado, aunque desde que está con Leticia hemos apreciado algunos cambios físicos, en la intimidad sigue siendo el mismo. Seguidor del Atlético de Madrid. Felipe VI es un amante de los deportes. Lo vimos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 compitiendo en vela. Quedó en un merecido 6º puesto y sigue siendo fiel a este deporte siempre que dispone de tiempo. Aunque su verdadera pasión es el fútbol y es un seguidor reconocido del Atlético de Madrid. El rey Juan Carlos I lo era del Real Madrid, al igual que sus nietas. Felipe, en cambio, siempre se ha manifestado a favor de este equipo. Los fines de semana de fútbol hace lo que el resto de padres de familia, se sienta en su sofá al ver los partidos. Si dispone de tiempo, lo podemos ver en un rincón del palco, amante del colacao y los kebabs. La comida es algo que en casa de los reyes controla Leticia. Felipe tiene que acatar las órdenes de vivir en una casa en la cual se consumen elementos ecológicos, sin grasas y sin nada de sabor. De vez en cuando tiene que escapar un poco de esta realidad e ir en busca de comida rápida. Lo podemos ver comiendo kebabs o llevando un poco de pasta. Le gustan los bocadillos de jamón serrano y la tortilla de patatas. En alguna ocasión salir con su esposa significa ir misterio. La cueva de Santina recibió a Felipe con cantos de la escolanía. La misa era presidida por el arzobispo Díaz Mechan, un atril y 4 sillas que ocuparía el rey y las infantas. El escenario estaba preparado para el protagonista del acto que recibiría el título que lo convertiría en rey. No había lugar a dudas, tenía que ser Felipe el rey legítimo, más allá del poder de la corona. El orgullo de Asturias. El presidente de la Diputación de Asturias mostró con orgullo su satisfacción de dar nombre a este nuevo título que se alzaba. Era una institución que serviría para unir al pueblo español en una sola misión, una forma de que la fractura que había durado tantos años acabará y se dará por terminará. Ahora, más que nunca, esa unión y esa forma de superar las diferencias que se hacía evidente en este acto es más necesario que nunca. La corona entonces servía de mediadora y ahora actúa como elemento desintegrador. A favor o en contra, parece que en tiempos de crisis no son tan necesarios. Renuncia de su abuelo. Juan de Borbón era uno de los miembros que asistía en acto con el corazón dividido.
por un lado, contento de ver cómo la línea sucesoria de su estirpe continuaría, pero por el otro, sin él a la cabeza. Una de las condiciones del anterior jefe de gobierno era tener a una monarquía joven y dinámica. Para Juan de Borbón llegó tarde el decreto y tuvo que hacer lo necesario para que la corona se quedara en su familia. Renunció en un acto íntimo en la zarzuela a sus derechos monárquicos, la corona pasaría de largo y caería directamente en su hijo, un Juan Carlos, que tuvo la suerte de cara un niño más. Después de tan solemne acto, el príncipe de Asturias continuó con su vida normal. Por su primer cumpleaños de los Borbones en este país, descubriremos los secretos de una monarquía que tiene sus debilidades y fortalezas. Felipe VI se levantó como príncipe hace ahora 40 años, 1 de noviembre de 1977, en el santuario de Covadonga de un noviembre gris y frío. Un niño se convirtió en príncipe de Asturias. El mundo miraba a ese joven rubio que junto a sus hermanas, parecían una familia de anuncio. La solemnidad del acto emocionó a una Sofía que ardía en deseos de tener un heredero legítimo. Faltarían días para que aquel niño cumpliera 10 años, y para aquel entonces le parecía difícil entender qué pasaba a su alrededor. Felipe no era consciente de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Nada volvería a ser como antes. Ese día le hizo ser quien sería, la niñez había quedado atrás. Acto muy esperado. Siguiendo el protocolo de seguridad de la instaurada por ley nueva Casa Real. Después de 140 años, sin ningún monarca legítimo, España volvería a ser una monarquía. Tantas novedades habían llegado de repente que se hacía difícil entender cada una de ellas. La monarquía daría una nueva cara a un país antiguo. Felipe y su madre viajaban juntos, en un avión contratado para tal efecto. El rey y las infantas en otro. No se podía comprometer la seguridad de la Casa Real. Si había cualquier incidente siempre tendrían un heredero al que admirar. Los escoltas habían llegado para quedarse y pasar a formar parte de su vida. Días de gloria. La reina Sofía había intentado preparar al príncipe de la mejor forma posible. La comitiva oficial empezó a recibir a todos los miembros que se habían desplazado para asistir a tal acto. Era algo totalmente desconocido y lleno de